la renuncia de un papa y la elección de un nuevo pontífice, nos reunimos como iglesia que peregrina en Canarias para celebrar el misterio de nuestra fe. Es Jesucristo quien guía la barca de la iglesia y es a Él a quien acudimos hoy para darle gracias por Benedicto XVI, humilde y solícito servidor de todas las iglesias desde el ministerio de Pedro, y al mismo tiempo para pedir al Espíritu que ilumine a los electores del nuevo Papa. Es la Iglesia la que hace al Papa, y conscientes de ello, nos hemos reunido para expresar nuestra adhesión a la cátedra del Obispo de Roma y confesar nuestra fe en nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, único dueño de la barca. Que esta Eucaristía, enmarcada en el agradecimiento y la esperanza, nos ayude a todos a permanecer y a confesar con sencillez nuestra alegría de ser cristianos.
Esté con ustedes. Celebrar la Eucaristía es siempre para dar gracias. Y sabemos que tenemos que dar gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él sigue cuidando de nosotros. Lo ha hecho en estos últimos 8 años, con la persona, el testimonio, el magisterio de Benedicto XVI. Y hoy a Jesús, a Padre Dios, en la fuerza del Espíritu, le damos gracias por estos 8 años. Y no nos cabe ninguna duda de que el Señor, que guía y conduce a su Iglesia, seguirá cuidando y guiándonos. Que conozcamos nuestros pecados, apuremos nuestra confianza en la misericordia de Dios y damos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Dios, Pastor eterno, que gobiernas a tu rey con protección constante, te damos gracias por el pontificado de Benedicto XVI, Pastor según tu corazón. Te rogamos que por tu misericordia infinita concedas a tu Iglesia, Pastor que te agrade por su santidad y sea útil a tu pueblo por su vigilante dedicación pastoral. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Siempre resuena y debe resonar por encima de cualquier otra palabra en la Iglesia. Es Él, el Señor, el que la guía y la pastorea. Él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Por eso, aunque caminemos por cañadas oscuras, nuestro corazón siempre descansará sin Él.
Pedro, consciente de esto, invita a los presbíteros y a todos los que asumen una responsabilidad en la Iglesia a ejercerla con humildad y como servicio. La palabra de Dios se hace acontecimiento aquí y ahora. Escuchemos. Tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor y nada me falta. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, yo te digo: tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos todos, queridos sacerdotes, el 18 de abril de 2005, el entonces cardenal Ratzinger presidía la Santa Misa proeligiendo pontífice con los señores cardenales. Terminaba su homilía con una sencilla súplica: pidamos al Señor nos dé un pastor según su corazón, un pastor que nos guíe al conocimiento de Cristo, a su amor, a la verdadera alegría. Hoy nos reunimos gozosos, unidos en esa verdadera alegría, para dar gracias al Señor, porque escuchó esa súplica y durante casi 8 años nos regaló un pastor según su corazón, que no ha dejado de guiarnos al conocimiento de Cristo y a su amor. Y lo hacemos, sí, con alegría, porque hasta en el momento de su despedida ha querido dejarnos ese mensaje de hoy. Gracias por vuestro amor y cercanía. Que experimentéis siempre la alegría de tener a Cristo como el centro de vuestra vida. Este ha sido su último tweet, con palabras que había ya dicho en la audiencia del miércoles pasado. Este mensaje de alegría, que se funda en la viva conciencia de no estar solo, de saberse acompañado por la fuerza y la presencia del Señor y el calor de los hermanos en una iglesia que está viva y que Él ha vivido y vive como una gran familia, ha estado permanentemente presente en boca del Santo Padre. Él ha encontrado siempre la fuente de la alegría en la certeza de saberse amado incondicionalmente por Dios, como nos ha manifestado en Cristo. Benedicto XVI ha sido el primero en mostrar las deformaciones de la fe cuando se vive como sentimiento y como rutina. Una fe que no empapa la vida, sino que es superficial, fragmentaria e incoherente, cansada y tediosa, falta en consecuencia de alegría y de entusiasmo. El núcleo de la crisis de la Iglesia en Europa, afirmaba en diciembre de 2011, es la crisis de fe. Si no encontramos una respuesta para ella, si la fe no adquiere nueva vitalidad, con una convicción profunda y una fuerza real, gracias al encuentro con Jesucristo, todas las demás reformas serán ineficaces. La salida de la crisis
pasa necesariamente por el encuentro gozoso con Cristo, la felicidad interior de conocer a Cristo y de pertenecer a su Iglesia. Que Él mismo esté presente, nos hable, se nos entregue. La alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. Redescubrir la fe como una amistad personal profunda con la bondad de Jesucristo. La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él. Y este estar con Él nos lleva a comprender las razones por las que se cree. Son todas expresiones sacadas de distintas intervenciones del Santo Padre. Creo que Benedicto XVI queda para todos nosotros particularmente como una referencia para ser creyente en el momento actual. ¿Cómo ser creyente en una iglesia con una profunda crisis de fe y en una sociedad en la que ha crecido el vacío y se ha difundido la desertificación espiritual? ¿Qué significa ser creyente hoy y qué significa la fe? Esta ha sido una de las grandes cuestiones permanentemente tratadas, pensadas y rezadas por el teólogo Ratzinger y por el Santo Padre Benedicto XVI. Ya en 1968 publicó Introducción al Cristianismo, una obra emblemática en su enseñanza teológica que no ha perdido actualidad. Desde ella es posible seguir un hilo siempre presente que pasa por su libro entrevista Informe sobre la fe, siendo cardenal prefecto de la congregación, y llega a las últimas iniciativas de su pontificado, todas girando en torno al mismo tema: la preocupación por el alejamiento de la fe, la pérdida del sentido de lo sagrado, la renovación de la fe como prioridad en el compromiso de toda la Iglesia en nuestros días, para hacer que Dios esté nuevamente presente en este mundo y se abra a los hombres el acceso a la fe. Recordamos como muestra de estas iniciativas últimas el motu proprio por el que creó el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización en septiembre de 2010, la celebración del Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización para la transmisión de la fe en octubre de 2012, la convocatoria del Año de la Fe en la Carta Apostólica Porta Fidei de octubre de 2011 y la apertura de este Año de la Fe en octubre de 2012 y su implicación personal en el mismo con las sucesivas catequesis impartidas en las últimas semanas sobre la fe y sobre el credo, interrumpidas por la renuncia al ministerio petrino. Confirmar en la fe a los hermanos como sucesor del apóstol Pedro, el pescador, el primero en confesar a Jesús como Cristo, Hijo de Dios, avivar esa fe, formar esa fe, ha sido su prioridad absoluta. Una fe formada es una fe recia, no sentimental ni rutinaria, sino madura y adulta. Decía el cardenal Ratzinger en la homilía de la misa Pro Eligendo Pontífice en abril de 2005. No es adulta una fe que sigue las olas de la moda y la última novedad. Adulta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad con Cristo. Esta amistad nos abre a todo lo que es bueno y nos da el criterio para discernir
entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad. Debemos madurar esta fe adulta. Debemos guiar la grey de Cristo a esta fe. Esta fe crea unidad y se realiza en la caridad. Y en Porta Fidei nos decía, gracias a la fe, esta vida nueva recibida en el bautismo plasma toda la existencia humana en la novedad radical de la resurrección. En la medida de su disponibilidad libre, los pensamientos y los afectos, la mentalidad y el compromiso del hombre se purifican y se transforman lentamente en un proceso que no termina de cumplirse totalmente en esta vida. La fe que actúa por el amor se convierte en un nuevo criterio de pensamiento y de acción que cambia toda la vida del hombre. Una fe formada es una fe que se vive con los demás en la Iglesia. Una Iglesia que no es nuestra, ni es obra de nuestras manos, sino que es del Señor y obra continua de su Espíritu. 2 días después de anunciar su renuncia, antes de entrar en el texto preparado de la audiencia de los miércoles, afirmó: me sostiene y me ilumina la certeza de que la Iglesia es de Cristo, que no dejará de guiarla y cuidarla. Me parece una afirmación que manifiesta una profunda fe en el Señor de la Iglesia. Y en la audiencia del último miércoles volvía a repetir esta idea, ahora aludiendo a las dificultades vividas en algunos momentos a lo largo de estos años. Me he sentido, dijo, como San Pedro con los apóstoles en la barca en el lago de Galilea. El Señor nos ha dado muchos días de sol y de brisa ligera, días en los que la pesca ha sido abundante, pero también ha habido momentos en los que las aguas estaban agitadas y el viento era contrario, como a lo largo de toda la historia de la Iglesia, y el Señor parecía dormir. Pero siempre he sabido que en esa barca está el Señor. Y siempre he sabido que la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino suya. Y el Señor no deja que se hunda. Es Él quien la conduce. Una fe formada es una fe vinculada a una esperanza firme. Al tema ha dedicado Benedicto XVI una encíclica, Spes Alpi, pero prefiero recoger en esta ocasión su testimonio más espontáneo, el que expresa en una entrevista realizada hace pocos meses. Preguntado el Santo Padre por las razones de su esperanza a pesar de tantas dificultades, respondía: la primera razón de mi esperanza consiste en que el deseo de Dios, la búsqueda de Dios, está profundamente grabada en cada alma humana y no puede desaparecer. La segunda razón de mi esperanza consiste en el hecho de que el Evangelio de Jesucristo, la fe en Cristo, es simplemente verdad, y la verdad no envejece. Las ideologías tienen un tiempo determinado, son partículas de verdad, pero al final se consumen. Y un tercer motivo empírico para la esperanza lo vemos en que los jóvenes han visto muchas cosas, las ofertas de las ideologías y del consumismo, pero perciben el vacío de todo esto, su insuficiencia, porque el hombre ha sido creado para el infinito. Una fe formada es una fe que actúa por la caridad. El teólogo de la denuncia del relativismo de las ideas
el lúcido y agustiniano buscador de la verdad, que abraza confiada y fuertemente la razón y la fe, sabiendo que se necesitan mutuamente, es quien nos ha invitado una y otra vez a pensar y a vivir la caridad. Su primera encíclica, Deus Caritas Est, nos explicó la verdad del amor, que es Dios, nace de Dios y nos hace como Iglesia manifestarlo en el mundo, como servicio para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres. Y dedicó su tercera y última encíclica de nuevo a la caridad, para mostrar que la caridad en la verdad de la que Jesucristo se ha hecho testigo en su vida terrenal y sobre todo con su muerte y resurrección, es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. Una fe formada es una fe que se hace presente en la sociedad, con un pensamiento vigoroso, un discurso bien fundado, lúcido, que habla con claridad de las cosas esenciales, a veces preteridas, y acepta ser signo de contradicción en muchas cuestiones que pueden denominarse innegociables. Las intervenciones del Santo Padre en la Asamblea General de las Naciones Unidas de Nueva York, en las universidades de Ratisbona, Praga, Lisboa, en el Parlamento alemán, en el Westminster Hall de Londres, en el Colegio de los Bernardinos de París, en el Escorial de Madrid, en la Basílica de la Salud de Venecia, etc. Y en tantos encuentros con los hombres y mujeres del campo de la política, la cultura y la acción educativa y social, quedan como hitos de luz en campos hoy cada día más difíciles de alcanzar con el Evangelio. Todo ello con una humildad serena y firme. La humildad es la que hace destacar que uno tiene confianza no en el propio poder o saber, sino en la fuerza y el poder de la misma verdad, que no puede imponerse, sino proponerse con claridad y convicción razonada. El 19 de abril de 2005, los cardenales eligieron a un sencillo y humilde trabajador en la viña del Señor. Casi 8 años más tarde, ese humilde trabajador ha visto acercarse y llegar el límite de sus fuerzas y nos ha dicho: en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Salió como en puntillas. Esta ha sido la última lección de su fe, su confianza en el Señor, su amor a la Iglesia. Gracias, Santo Padre. Gracias, Señor, pastor de tu Iglesia, por el hermano y pastor que nos regalaste. Benedicto XVI. Él nos deja en el corazón la confianza de que tú no abandonas a tu Iglesia y seguirás cuidándola y guiándola con un nuevo sucesor de Pedro, un pastor según tu corazón.
El Señor nos bendiga con su amor y nos llene de amor. Amén. Presentamos a Dios nuestra plegaria por las intenciones de la Iglesia de todos los hombres, y encomendamos en especial a Benedicto XVI y a los cardenales que han de elegir al nuevo sucesor de Pedro. Padre, te damos gracias por el pontificado de Benedicto XVI, por su testimonio de vida y su cercanía amorosa. En estos momentos te pedimos que nuestra oración y la suya siga animando y sosteniendo nuestra fe. Oremos. Padre, te pedimos por el próximo Papa, que desde la sede de Roma presidirá en la caridad a toda la Iglesia, por nuestro obispo, por el sínodo de obispos y por todos aquellos que colaborarán más estrechamente en el gobierno de la Barca de Pedro, para que el testimonio de servicio a la Iglesia y de libertad que nos dejó Benedicto XVI sea siempre una prioridad en el ejercicio de sus ministerios. Oremos así. Padre, te pedimos por el colegio cardenalicio llamado al deber relevante de elegir al sucesor de Pedro, para que con docilidad a tu espíritu responda con acierto a su inspiración. Oremos. Padre, te pedimos por nuestro mundo, por los más débiles e ignorados, que todos se encuentren en la Iglesia Católica motivos para creer y razones para seguir esperando. Oremos. Padre, convocados aquí por nuestro obispo Francisco, te pedimos por todos nosotros, miembros de la Iglesia, cuerpo vivo, comunión de hermanas y hermanos, animados por el Espíritu, para que siguiendo las recientes palabras del Santo Padre Benedicto XVI, experimentemos siempre la alegría de tener a Cristo como centro de nuestra vida. Oremos. Gracias, Padre, por todo lo que recibimos de ti, en especial por el don que nos hiciste, el testimonio y el magisterio del pontificado de Benedicto XVI. Tú sabes mejor que nosotros y que todos lo que necesitamos, lo que necesita la Iglesia y lo que necesita la humanidad, que también tiene puestos los ojos en Pedro. Concédenos que sabes nos ayudará, y a todos danos una gran confianza de saber que tú sigues guiando y conduciendo a tu Iglesia. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, te damos gracias por Benedicto XVI y te rogamos que por estos dones sagrados derrames sobre nosotros la abundancia de tu amor, para que podamos tener la alegría de ver al frente de tu Iglesia un pastor según tu corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen. Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Jesucristo, Señor nuestro, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos en el Espíritu del Señor Jesús, oramos con confianza, como Él nos enseñó a hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el
para ser siempre nuestra alegría, nuestra fuerza y nuestra paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
renovados por el cuerpo y la sangre de tu Hijo, sacramento de nuestra salvación, te damos gracias por todo lo que recibimos de ti y te suplicamos que nos llene de alegría la elección de un pastor que con sus virtudes sirva de ejemplo a tu pueblo e ilumine los corazones de los fieles con la verdad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Concluimos la celebración. De la Eucaristía volvemos a nuestro quehacer, al lugar de las tensiones y de las pruebas. Volvemos a la vida cotidiana. Como diría Benedicto XVI, viviremos muchos días de sol y brisas ligeras, y también momentos con las aguas agitadas y el viento en contra, pero siempre conscientes de que en la barca está el Señor. Esta debe ser nuestra gran convicción. Se nos abre un futuro nuevo. Agradecidos por lo que hemos recibido, oremos también por el nuevo Papa y abrámonos a la esperanza. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde, que ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. El Señor les bendiga y les conceda su paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes. Podemos ir en paz.